Este precioso día hay una palabra de vida que el Señor ha establecido en lo íntimo de mi corazón que quiero compartir con todos y cada uno de ustedes. La palabra del Señor tiene como plataforma bíblica el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 8 en adelante. Dice de la siguiente manera: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Dice en el verso 19: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad al día siguiente. Y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y dice el verso 22: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En este día, mis amados amigos, mis amados hermanos, yo quiero predicar la palabra del Señor con el tema: las piedras no me detienen. Ese es el tema que quiero utilizar como plataforma para traer a tu vida la palabra del Señor. Las piedras no me detienen. Existe una necesidad imperiosa, nacida en lo íntimo y en lo profundo del corazón de Dios, de levantar una generación de hombres y de mujeres que sean capaces de identificarse con aquellas cosas que son una prioridad para Dios y para el mundo espiritual. Dios en todo tiempo ha demandado que se levanten generaciones, que se levanten hombres y se levanten mujeres cuyas prioridades estén íntimamente ligadas a las prioridades del cielo. Hay una prioridad que el Señor estableció en su palabra para ser manifestada sobre la faz del planeta Tierra. El mismo Señor Jesucristo, antes de partir al cielo, estableció la siguiente palabra sobre los discípulos. Él les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En pocas palabras, la prioridad que ha nacido en el corazón de Dios para poner en evidencia sobre nuestras vidas es que la iglesia, como entidad que los representa a Él, salga como pregonera de justicia y de las buenas nuevas de salvación a un mundo que está en tinieblas. Cuando Jesucristo vino a la tierra, si usted lee de manera exhaustiva la Biblia, se dará cuenta que Él vino diciendo que Él era la luz del mundo. Pero antes de Él partir al cielo, Él declaró la siguiente palabra y dijo: ahora vosotros sois la luz del mundo. Él vino como la sal de la tierra, pero antes de partir al cielo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. En pocas palabras, el Señor había colocado sobre la iglesia una gran responsabilidad, y por eso podemos ver la iglesia primitiva con el auge que se movía. Ellos entendían que había una gran responsabilidad establecida sobre sus hombros, y ellos entendían que tenían que dar por gracia lo que por gracia ellos habían recibido. La iglesia primitiva entendía que si no daba por gracia lo que por gracia ellos habían recibido, tendrían que enfrentarse al Rey Todopoderoso y tendrían que darle cuenta acerca del don y del talento que Dios había depositado en sus manos. Esto es tan importante que la iglesia del Señor tiene que despertar a la realidad. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, el Señor le dice a Ezequiel: Ezequiel, yo te he colocado a ti como atalaya en medio de este pueblo. Si cuando viniera espada tú no le dijeras al pueblo y lo apercibieras a causa de que viene la espada, y el pueblo
muriese a causa de que tú no le hubieses apercibido, ciertamente el pueblo morirá por su pecado, pero la sangre del pueblo caerá sobre ti. Sin embargo, si cuando tú vieras que viene juicio de parte de Dios por causa del pecado del pueblo, y tú te levantas como pregonero de luz y pregonero de la verdad y le adviertes al pueblo para que se arrepienta, si ellos no se arrepienten, ellos van a morir por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. En pocas palabras, esto es más serio que lo que muchas personas asumen en cuanto a seriedad. Cuando usted y yo nos cohibimos de predicar este santo evangelio, de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, delante de la presencia del Señor, usted y yo estamos provocando sobre nuestras vidas una horrenda expectación de juicio, porque no estamos predicando ni estamos apercibiendo a las personas que literalmente van caminando rumbo al infierno. Era diferente con la iglesia primitiva, era diferente con el apóstol Pablo. Había una pasión, había un fuego entronado en el corazón de estos hombres, ya que estos hombres habían tenido en el pasado una vida parecida a las nuestras, pero en el momento que tienen la revelación acerca de quién es Dios, se dan cuenta que hay que hacerle saber al que está perdido que hay una luz de esperanza, que no todo está perdido, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida, que la depresión no es el final, que el suicidio no es el final, que la destrucción no es el final, que hay una luz de esperanza en medio del camino, y esa luz se llama Jesús. La misma Biblia dice en el libro de Romanos: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que anuncian buenas nuevas. Esa era la cualidad de la iglesia primitiva, una iglesia que estaba a la vanguardia, predicando no solamente a tiempo, sino también afuera de tiempo. La Biblia dice que se levanta este gran predicador, el apóstol Pablo, una persona conocida no solamente en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual. Un hombre que se movía con un denuedo extraordinario, tenía un nivel de autoridad tan fuerte que aún los muertos, en el nombre de Jesús, a quien él representaba, se levantaban, los paralíticos se levantaban, la manifestación de señales se hacía evidente, porque el anhelo del corazón de Dios en todo tiempo ha querido ser el traer señales reales de que la palabra que están predicando sus siervos es una palabra que viene respaldada por el cielo. Allí está el varón de Dios predicando la palabra en una tierra llamada Listra. Sin embargo, dice la Biblia que cuando Pablo estaba predicando la palabra, él se dio de cuenta que había en medio del escenario un paralítico, un hombre que estaba lisiado, cojo de nacimiento, y dice que jamás había andado. De pronto aquel hombre está escuchando la palabra de Dios, y el apóstol Pablo se da cuenta que la palabra de Dios ha causado un efecto sobre la vida de aquel hombre. La Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, no importa el escenario, esa palabra, si salió de la boca de Dios a través de sus siervos, no retornará atrás vacía. Esa palabra causará un efecto en el mundo espiritual que se hará evidente más luego en el mundo físico. El apóstol Pablo está predicando, y aquel hombre que era paralítico, que nunca había caminado, está escuchando la palabra. Aquella palabra despertó algo llamado fe dentro del corazón de aquel hombre, y Pablo, que caminaba en el Espíritu, que se movía bajo la onda del Espíritu Santo, inmediatamente percibe que en el corazón de aquel paralítico hay fe. Lo único que mueve la mano de Dios a provocar un milagro sobre la vida de alguien es un corazón que le crea. Por eso el mismo Jesús en un momento determinado le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En pocas palabras, el único requerimiento
que Dios te manda para poder hacer evidente su gloria sobre tu vida es que usted le crea, es que usted eche a un lado el raciocinio, es que usted eche a un lado la psiquis, es que usted eche a un lado la razón y usted le dé un derecho legal a Dios en su vida a través de la fe. Allí está el paralítico, nunca nadie lo había visto caminar, había nacido así, estaba circunscrito, limitado a una silla o probablemente a que alguien los moviera, pero llegó la palabra de Dios a su vida. La palabra es como una lámpara, la palabra es como un martillo que quiebra maldiciones. Cuando la palabra se le da un derecho legal en el corazón de alguien, esa palabra va a causar un efecto sin precedentes. Esa palabra puede provocar lo que nadie en la vida ha podido provocar sobre tu vida. Aquel hombre está creyendo la palabra. Pablo lo mira a los ojos y Pablo discierne en el espíritu que aquel hombre tiene fe para ser sanado. Pablo se da cuenta que aquel hombre tiene la capacidad de haber podido creer en el nombre de Jesucristo a quien Pablo predicaba. Pablo se da cuenta que el hombre está atento y que ha creído en el Señor. Dice la Biblia que este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, escuche lo que dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y aquel hombre saltó y anduvo. Ay, Dios mío. Yo vengo a hablar con personas que en este momento me están escuchando, a quienes el Espíritu de Dios le dice: lo único que yo necesito para hacer un milagro sobre tu vida es que tú creas la palabra que yo he establecido. En este momento no está el apóstol Pablo, pero está la palabra de Dios, la Biblia, el manual por excelencia que Dios nos ha dejado. Y esta palabra de Dios habla de una cualidad que tiene Dios. Dios no tiene mudanza, ni tiene sombra de variación. El mismo Dios que provocó milagros en el pasado es el mismo Dios que quiere provocar milagros en este momento sobre tu vida. Pero hay un requerimiento, hay un requisito que Él te manda para poder evidenciar su gloria sobre ti. Él dice: si me crees. Él dice: si me tienes fe. Él te dice: una mirada de fe puede cambiar tu escenario. Una mirada de fe puede cambiar toda parálisis. Aquel hombre estaba paralítico, inmóvil, y hay muchas personas que me están escuchando que en este momento se sienten que hay una parálisis entronada en su casa, entronada en su finanza, entronada en su salud. Yo no sé cuál es el área de tu vida que está paralítica, que está esquelética, que está seca, que no tiene vida. El Señor en este momento está mirando tu fe y el Señor te dice en este momento: si te atreves a creerme a mí, vas a ver mi gloria. El apóstol Pablo discierne y dice: este hombre tiene fe. Este es un candidato para ver los cielos abiertos. Este es un candidato para nunca más seguir en su condición. Este es un candidato para ver el poder de Dios en toda su escala y en toda su dimensión, haciéndose evidente sobre su vida. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que todo aquel que viene a Dios tiene que creer que Él es leal y Él es galardonador de los que le buscan. En pocas palabras, Dios te manda que usted crea en Él para Él poder hacer milagros. Hay gente que me está escuchando que, como aquel paralítico, probablemente ha escuchado muchas palabras de parte de Dios. Probablemente ha escuchado muchos sermones. La actitud que tú muestres ante la palabra de Dios, ante la exposición de la gloria de Dios sobre tu vida, será lo que te va a dar la victoria. Dios nunca se manifiesta donde Él no es revelado. Si en tu vida usted no tiene la fe y la certeza de creer que Dios es un Dios que sane, aunque Dios pueda sanar a ti, Él no te va a sanar. Si en tu vida, aunque la Biblia dice que Dios prospera, si usted cree que Dios no prospera, aunque Dios te quiera prosperar, Él se va a ver limitado por tu poca fe y no te va a prosperar. El mismo Señor Jesucristo llegó a su propia tierra y la Biblia dice que la gente no creía en Él, y aún Él, siendo el mismo Dios, no pudo hacer muchos milagros. ¿Y por qué Jesús no pudo hacer milagros? Porque la gente no creía en Él, la gente no tenía fe en Él. Y a veces vemos pocas manifestaciones
manifestaciones de Dios en diferentes escenarios y nos cuestionamos, no es necesariamente la fuente, necesariamente y probablemente sea el recipiente que no está creyendo la palabra que se le está dando. Pablo se da cuenta que este hombre tiene fe. Pablo suelta la palabra y la Biblia dice que el hombre no solamente se queda inerte, sino que se levanta. La Biblia dice que cuando se levantó, saltó y anduvo. Hay alguien en este momento a quien Dios le vino a romper la parálisis. Hay alguien que me está escuchando que no es una mera casualidad el hecho de que estés conectado con nosotros. Hoy el Espíritu de Dios te dice: a ti te ando buscando, te quiero levantar de ahí, quiero cambiar tu vida, quiero cambiar tu escenario, quiero devolverte lo que te quitaron. ¿Te atreves a creer en mi palabra? ¿Te atreves a creer en lo que yo he establecido para con tu vida? ¿Te atreves tú a creer en mis promesas? ¿Cuántas promesas de parte de Dios están gravitando en este mismo instante sobre tu vida? Y usted, por causa de la incredulidad y aún la falta de conocimiento de lo que Dios es capaz de hacer, ha limitado el poder de Dios sobre su vida. Dios te dice: si me miras con fe, si me crees a mí, vas a ver mi gloria. La Biblia dice que aquel hombre saltó y comenzó a andar, y la gente inmediatamente se da cuenta del milagro que había sido provocado. Y la gente hace algo que regularmente se está haciendo de manera inconsciente en este tiempo. La gente comienza a asumir como bueno y válido que los que hicieron el milagro, aquellos que fueron el canal de Dios para provocar su gloria, fueron dioses en medio de la tierra. Y ellos comenzaron a gritar y a decir: nos están visitando dioses en medio de la tierra. Y comenzaron a buscar becerros y a preparar un escenario para ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé. Sin embargo, Pablo y Bernabé se dieron cuenta de lo que estaba aconteciendo y se rasgaron sus vestiduras y comenzaron a decir: nosotros no somos dioses. Aquí el único digno de la gloria es el Señor Jesucristo. Aquí el único digno del honor es el Señor Jesucristo. Pero estamos viviendo en un tiempo muy diferente, en donde la actitud de mucha gente ante la gloria que la gente y el mundo le ofrece es una actitud diferente. ¿Cuánta gente está tratando de asumir como bueno y válido que el milagro no lo hizo Dios, sino el canal? No. Aquí no hay nadie grande, aquí nadie hace milagros. Aquí el único que hace milagros es el Señor. Somos solamente vasijas. La gente tiene que despertar a la realidad de que tiene que darle la gloria a Dios y dejar de estar dándole gloria a los hombres. Mucha gente, por tratar de hacerle un bien a la gente, le hace un mal. A veces lo subimos a las nubes y decimos: no hay un siervo como ese, no hay una sierva como esa, y le damos gloria más a la criatura que al creador. El apóstol Pablo dijo: no, yo no voy a caer en ese error que mucha gente ha caído. Rasgaron sus vestiduras y dijeron: aquí el que hizo el milagro fue Dios, aquí el que hizo el milagro fue el Espíritu Santo. Que nadie me venga a aplaudir, que nadie me venga a dar gloria, que nadie me venga a dar alabanza, que nadie venga a postrarse delante de mí, que nadie venga a quererme traer sacrificios a mí. Aquí el digno de la gloria es el Señor. Y la iglesia tiene que despertar esta realidad y poner las cosas en sus respectivos lugares. ¿Cuántas veces Dios quiere hacer cosas grandes, pero Dios, conociendo el corazón de la gente, se ve el mismo Dios limitado porque no se colocan las cosas en su respectivo lugar? Pablo y Bernabé se levantan y comienzan a gritar y comienzan a decir: este milagro no lo hicimos nosotros, este milagro lo hizo Dios, este milagro lo hizo el Espíritu Santo. Aquí el único que sana es Dios, aquí el único que libera es Dios. Si estamos haciendo algo es porque a Él le ha placido. No es nuestro mérito, no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad. Y dice la Biblia que con mucho esfuerzo ellos impidieron que la gente le sirviera, que la gente le adorara, que la gente le diera gloria. Aleluya. Y dice la Biblia que se levantaron en este mismo escenario unos judíos, unos perseguidores, unos francotiradores, como hoy en día hay aún dentro del pueblo de Dios. Se levantaron unos judíos que se habían levantado con la intención de perseguir a aquellos que estaban haciendo la soberana voluntad de Dios, aquellos que estaban predicando la palabra de Dios. ¿Cuánta gente está entrando en camisa de 11 varas que se levantan con la intención de
de perseguir a las personas que hacen la voluntad de Dios, a los pregoneros de la verdad, se levantaron unos judíos a incitar al pueblo para que el pueblo se levantara a apedrear a aquellas personas que solamente estaban bendiciendo al territorio, aquellas personas que solamente le estaban dando gloria a Dios. Yo les tengo una noticia para los perseguidores: hay una horrenda expectación de juicio que se manifiesta en el momento que usted se levanta contra alguien que lo llamó Jehová, y no solamente contra alguien que lo llamó Jehová, sino contra alguien que está haciendo la voluntad de Jehová. Porque cuando Dios llama a alguien, a ese alguien Dios lo respalda, y el que se levante contra ese alguien va a verse peleando cara a cara con Dios. Aún el mismo apóstol Pablo, cuando perseguía a la iglesia, se topó con la realidad de que se le atravesó Jesús, lo tumbó de la cabalgadura y le dice: Pablo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Oh, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, pero no sabía que se había levantado no a perseguir a la iglesia, se había levantado a perseguir a Dios. El que se levanta contra ti se está metiendo con el Dios que te llamó. El que te critica a ti está criticando al Dios que te llamó. El que te calumnia a ti se está metiendo con el Dios que te llamó. Así que si te sientes perseguida, si te sientes perseguido, déjaselo a Dios. No permitas que nazcan en tu vida raíces de amargura. Allí estaban los judíos, se levantaron con una intención: ¿cuál? Perseguir a los predicadores del evangelio, al que estaba libertando, al que estaba paralítico, al que estaba dando vista a los ciegos. Se levantan. ¿Por qué? Porque aquellas personas estaban insatisfechas y lo que querían era detener a toda costa la propagación del evangelio. Pero yo le tengo una noticia a alguien: no hay arma forjada contra ti que pueda prosperar. Ay, Dios mío, hay alguien que me está escuchando, que está sintiendo persecuciones, está sintiendo cómo el enemigo le está respirando detrás, está sintiendo como personas que se asumían que debieron haberle estado apoyando en la manifestación de la predicación del evangelio, y se dan cuenta que esa gente que debió haberle estado apoyando te está haciendo la guerra, te está haciendo batalla. Quieren que te persigan, quieren que te apedren, quieren que te golpeen. Se levantaron judíos, personas del mismo pueblo de Israel, del mismo pueblo de Dios, y la Biblia dice que comenzaron a incitar al pueblo para que el pueblo se levantara y el pueblo comenzara a apedrear al apóstol Pablo. Dice la Biblia que los judíos se levantaron, incitaron la ciudad, y dice la Biblia que comenzaron a apedrear al varón de Dios. Aquel que había hecho lo bueno, no le estaban dando aplauso, no le estaban dando, le estaban entrando a pedradas. Agarraron piedras y comenzaron a apedrearlo. La iglesia tiene que despertar a la realidad de que nunca puede colocar su confianza en los hombres, porque el hombre que hoy te aplaude puede ser el hombre que mañana te quiera matar. El hombre que hoy te da gloria puede ser la persona que en el día de mañana te quiera arrancar la cabeza. La misma gente que 3 versos atrás estaban tratando de darle adoración a los siervos del Señor son la misma gente que ahora se levantan y le entran a pedradas. La misma gente que le gritaba a Jesús: Hosana, el hijo de David, fue la misma gente que más luego gritaba: crucifíquenlo. Por eso usted no puede poner su confianza en los hombres. Por eso el blanco de tu vocación debe ser Jesús. La misma Biblia dice en el libro de Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La iglesia tiene que despertar esta realidad, porque muchos de nosotros en ocasiones nos confundimos a causa de las actuaciones de muchos hombres, de mucha gente. Hay gente que hoy te aplaude, te sonríe por delante, pero por detrás no te soportan. Por detrás quieren verte en el suelo. Por detrás te apedrean con crítica, con murmuración, con calumnia. Te critican, se levantan contra ti. ¿Por qué? Porque le está molestando lo que tú estás haciendo para Dios. Al apóstol Pablo ahora lo agarran, al que estaba predicando. Le entran a pedradas.
Imagínese usted, no se sabe qué cantidad de piedras le lanzaron, pero sí dice la Biblia que el varón de Dios cayó al piso. Y yo vengo a hablar en este momento con el espíritu y con el corazón de alguien que me está escuchando, que se ha levantado con la intención de tratar de agradar a Dios. Yo te tengo una noticia. La Biblia dice: todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Hay gente que están esperando aplauso y Dios te dice: vienen pedradas. Dios te dice: viene crítica. Dios te dice: viene murmuración. La Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová el Señor. Yo le tengo una noticia a alguien: si estás sufriendo por causa del evangelio, bienaventurado eres, dichoso eres afortunado, porque estás siendo parte de lo que Cristo padeció. Eres un obrero que está siendo aprobado. Eres una persona a quien le están preparando un escenario mayor. Allí estaba el varón de Dios. La persecución se le levantó porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Hay mujeres que me están escuchando, líderes que me están escuchando, personas que desde el momento que se levantaron determinados a honrar a Dios en la dimensión y en la escala que Dios te manda, lo que tienen es guerra. Tienen batallas, no solamente de los de afuera, tienen guerras aún de la misma gente de adentro. Allí estaba el varón de Dios. El que antes estaba predicando ahora está en el suelo, sangrando, herido, marchitado, su ropa teñida de sangre, tirado en el mismo territorio a donde Dios lo mandó. Allí está el varón de Dios desangrándose. Ay, Dios mío. Pero dice la Biblia que no solamente lo apedrearon, sino que lo sacaron hacia afuera, lo arrastraron del lugar en donde Dios lo colocó. La gente lo miraba afuera de la ciudad y la gente decía: este de ahí no se levanta, este profeta no profetiza más, este no vuelve a hablar en el nombre del Señor. De esa caída de ahí no se restaura. Ese no vuelve a hablar en el nombre del Señor. Ese no vuelve a echar fuera demonios. Ese nunca más podrá volver a levantar a un paralítico. Ese nunca más podrá darle vista al que está ciego. Ese ministerio de ahí no se levanta. Era lo que la gente decía, pero la gente no sabía que Dios no había terminado con él. Y yo le vengo a hablar a una persona que ha sido apedreada espiritualmente, con calumnias, con críticas, con levantamientos. Personas que tú asumiste que debieron haberte estado ayunando, por detrás te tratan de clavar el cuchillo. Te tengo una noticia: ese escenario no va a determinar a dónde vas a llegar. Escúchame bien, el presente que estás viviendo no va a determinar hacia dónde vas a llegar. Lo único que va a determinar hacia dónde vas a llegar es la palabra profética que salió de la boca de Dios. El mismo Dios ha dicho en torno a la palabra que te dio que se seque la hierba y que se marchite la flor, pero la palabra que salió de la boca del Señor va a permanecer para ti, sobre ti para siempre. Isaías 55:10 dice: así como la lluvia desciende y riega la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, ha dicho Dios. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo cual yo le envío. Si el Señor te dio una palabra, que te tiren piedra, que te critiquen, que te murmuren, el Señor te va a mantener de pies. Ese ministerio no va a terminar ahí, ese llamado no va a terminar ahí, ese nivel de unción no va a terminar ahí, porque el Señor se hace garante de ti. Dice la Biblia que lo estaban apedreando y allí estaba el varón de Dios. Lo sacaron del lugar en donde Dios lo colocó. Escúchame bien, yo no sé quién te quiere desplazar del lugar en donde Dios te ha colocado, pero te tengo una noticia: el mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que se va a levantar por ti. El mismo Dios que estableció una palabra profética sobre tu vida. Él se hace garante de tu llamado, se hace garante de tu ministerio. Vengo a hablar con personas que han estado viendo sus proyectos diluirse en medio de tantas situaciones en la vida. Te tengo noticia: Dios nunca habla por entretener. Si Dios te dio una palabra por encima del infierno, por encima de la cabeza del diablo, esa palabra va a hacer eco en tu vida. Esa palabra va a servir en tu vida. Vengo a hablar con gente que se sienten sin fuerzas, se sienten sin ánimo, siente que le han dado pedrada por donde quiera, y eso es una batalla aquí y otra batalla allá. Dios te va a volver a levantar, y te va a levantar con más poder, te va a levantar con más autoridad. Allí estaba Pablo
Y dice la Biblia que lo sacaron fuera de la ciudad, fuera del lugar en donde Dios lo había colocado. Pero dice la Biblia que mientras todo el mundo asumía que ese hombre nunca más se iba a levantar, de pronto se acercan sus compañeros, se acercan los discípulos y los rodean. Escúchame bien, cuando el apóstol Pablo espiritualmente siente el calor del pueblo, siente el calor de sus amigos, siente el calor de los discípulos, de pronto cuando él siente este calor, vuelve y se levanta. Ay, Dios mío, si hay algo que mueve la mano de Dios en beneficio de alguien que está en el suelo, es el poder del mutuo acuerdo, es el poder de la unidad. Cuando los discípulos rodearon a Pablo, que estaba en el suelo apedreado, ensangrentado, dice la Biblia que el varón se levantó. Ay, Dios mío, aquellos que asumían que el hombre estaba muerto se equivocaron. Hay gente que se equivocó contigo, hay gente que dijo: de ahí no se levanta, de ahí no se para. A esa persona lo único que le hace falta es sentir el calor de sus hermanos. A esa gente lo único que le hace falta es un abrazo de su hermano. ¿Cuánta gente hoy en día están en el suelo y no se han levantado porque un hermano no se ha dignado de ir a abrazarlo, de ir a decirlo: tú eres mi hermano y yo creo que lo que Dios puso en ti es algo mayor que lo que tú estás viviendo? Levántate de ahí. Dios viene a hablar con el espíritu de alguien en este momento, decirle: dale calor. La Biblia dice que Jesús dijo: yo tengo un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Pero por qué el Señor dice eso? Porque muchos decimos que amamos a Dios, a quien nunca hemos visto, pero no amamos al prójimo, a quien vemos a diario. ¿Cuánta gente hay en derredor suyo que está en el suelo, que ha sido criticado, que ha tenido una caída ministerial, que no se puede levantar? Esa persona solamente está esperando sentir tu calor. Ay, Dios mío. Literalmente dice la Biblia que cuando los discípulos los rodearon, el hombre entró en calor. Ay, Dios. Y el hombre se levantó. Ay, Dios mío. Y hay Pablos que hoy se levantan, hay ministerios que hoy se levantan. Esa pedrada no fue para muerte, esa tribulación no es para muerte. Esta leve tribulación momentánea lo que produce en nosotros es un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporeras, pero las que no se ven son eternas. Dios está convocando a la iglesia para que en este tiempo entre un principio de unidad. En el momento que el apóstol Pablo siente el calor de los discípulos que los rodean, literalmente dice la Biblia que el varón de Dios se levantó. Estaba ensangrentado pero no sentía dolor, estaba ensangrentado pero no sentía la malicia, la batalla que lo había asediado, porque el amor de hermanos cubre multitudes de falta. Dios mío, el varón de Dios se levantó. La gente decía: está muerto, no predica más, no ministra más, pero él se puso de pie. Hay ministerios que en este día se van a volver a poner de pies. Hay profetas a quienes Dios le dice: es verdad que te tiraron piedras, es verdad que estás ensangrentada, es verdad que estás herida, pero levántate otra vez. Hoy Dios te dice: levántate otra vez, te necesito, no he terminado contigo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. Independientemente de lo que estés viviendo, independientemente de lo que estés atravesando, el Espíritu de Dios te dice: eso lo voy a canalizar para bien. La gente ha dicho desgracia, yo digo que habrá victoria. La gente dice no se levanta, Dios dice: de ahí la voy a levantar yo, de ahí lo voy a levantar yo. Vengo a hablar con personas marcadas con asignaciones divinas de alto nivel. El enemigo quiere que te quedes en el suelo, pero no le des el gusto al enemigo de quedarte ahí. La Biblia dice: 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Es tu actitud lo que va a determinar la diferencia. El apóstol Pablo pudo haberse quedado en el suelo, pero no. Cuando él sintió el calor de sus discípulos que le rodearon, volvió y se levantó. Yo me imagino que dijo: ahora es que se va a pelear. Este pleito está casado, porque mientras más me oprimen, más me multiplico. Mientras más guerra, más unción. Mientras más batalla, más poder. Esto camina proporcionalmente a la magnitud de guerra que en ocasiones se nos levanta. Hay gente que me está escuchando, a quien el Espíritu de Dios le dice: levántate y vuelve y entra al mismo lugar de donde te sacaron. Dios mío, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Se puso de pies. Aquel que la gente había dicho y asumido que estaba muerto, se pusieron de pies, se puso de pie y entró a la misma ciudad de donde lo apedrearon, de donde lo sacaron.
caminaba por aquellas calles y la gente que lo apedió decía: pero tendrá que ser un fantasma, esto está como raro. Y aquel no fue al que le dimos 20, 30 pedradas. ¿Cómo puede ser posible que esté de pies? ¿Cómo puede ser posible que camine? ¿Cómo puede ser posible que no se le haya quebrado ni un hueso? Es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Si estás de pies, si estás vivo, es porque Dios te ha guardado. Dios es un Dios que está muy bien informado. Él conoce de tus debilidades. Él conoce de los dardos de fuego que el enemigo te está enviando. El enemigo asumió que para este tiempo tú no debiste haber estado de pies, pero estás de pies todavía. Te empujaron con violencia para que cayeras, pero te ayudó Jehová, mujer. Te ayudó Jehová, varón de Dios. El varón de Dios comenzó a pasearse por las mismas calles del lugar en donde le apedrearon. Escúchame bien: los mismos angustiadores tuyos tendrán que verte de pies. Los mismos que dijeron: de ahí no se levanta, esa no vuelve a profetizar, ese no vuelve a predicar, ese evangelista no se levanta, ese pastor no se levanta, ese profeta no se levanta, esa adorador no se levanta. Dios te dice: te vas a levantar. Y ellos mismos tendrán que verte pasear y caminar por el lugar a donde yo te planté. El guerrero no corre, el guerrero pelea. El guerrero no corre, el guerrero aguanta. El guerrero resiste. Yo vengo a hablar al espíritu y al corazón de alguien que se tiene que sacudir hoy. Pablo se sacudió el polvo y dijo: estoy vivo, estoy de pies. Voy a volver al lugar de donde me sacaron. Ahora es que se va a pelear. Alguien tiene que tomar esta actitud en este día. Alguien tiene que hacerle saber al mundo espiritual, al diablo y a los demonios, que es su peor pesadilla, que tú eres la pesadilla del infierno, que mientras tú estés de pies, el enemigo no podrá destruir tu casa, ni tu familia, ni tu matrimonio. Vengo a hablar con el corazón de alguien que, como Pablo, va a decir: esas piedras a mí no me van a detener. Esa crítica a mí no me va a detener. Ese levantamiento generado y orquestado en el mundo espiritual para tratar de drenar la esencia que Dios ha colocado en mi vida, eso a mí no me va a detener. Vengo a hablar con el espíritu y con el corazón de alguien que sabe que porta una asignación de Dios. Alguien que cuando abre su boca sabe que los demonios no resisten y corren. El enemigo te quiere sacar de circulación, pero Dios te dice: no he terminado contigo. Si te apedrearon, si vino crítica, si vino murmuración, no te detengas. Levántate, come y bebe, te dice el Espíritu de Dios, porque largo camino te resta. Vengo a hablar con alguien que no siente fuerza. Dios te dice: levántate. Necesito que salgas a predicar. Necesito que no te calles. Necesito que te levantes. La Biblia dice que Jesús dijo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tú estás en el grupo de los escogidos. Jesús dijo: la mía es mucha y los obreros son pocos. El Señor necesita de tu llamado. El Señor necesita de tu ministerio. El Señor te necesita, hija de Dios. Hay cosas que usted tiene que yo no tengo, y hay cosas que yo tengo que usted no tiene, y juntos nos complementamos. Hay dones que usted tiene que yo no tengo, aleluya, y que yo tengo que usted no tiene, y juntos nos complementamos. El Espíritu te dio algo que el cuerpo de Cristo necesita poner en acción. Levántate, mujer. Levántate, varón de Dios. El diablo está haciendo su trabajo. Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo él que le queda poco tiempo. La iglesia se tiene que volver a levantar airada. La iglesia primitiva tiene que volver a resurgir en este tiempo. Hay que salir de la zona de confort. Hay que salir de todo estado de estancamiento, y hay que volver a manifestar el reino de Dios sobre la tierra. Esas piedras a ti no te van a detener. Levántate, porque largo camino te resta. En Vida Abundante hemos presentado la reflexión bíblica del día, consejos prácticos para vivir la vida en victoria.